quiero seguir en esa línea de discipulado, porque creo que algo que el Señor está tomando la atención, está poniendo una urgencia en el corazón de su iglesia, es el discipulado. Creo que cuando entró la pandemia, que ya vamos a cumplir un año, ¿cierto? En marzo empezó esto. Todos en cierta manera nos encerramos. Los primeros 15 días fue extraño, nos pusimos a jugar parqués, pues a pensar qué pasaba ya después de los 15 días y qué va a pasar. Ya nos asomamos por la ventana a ver si estaba Walking Dead, ahí la gente, cierto, comiendo cerebros o algo así. Pero en medio de todo ha sido una pandemia difícil, mucha gente ha partido, mucha gente ha muerto, mucha gente ha sufrido, pero otros por la gracia de Dios nos hemos quedado, y en ese quedarnos como iglesia tenemos que seguir haciendo la tarea. Creo que el temor nos ha llenado el corazón, y bueno, sí hay que ser prudentes. Sigo predicando de la fe y de la prudencia, pero el poder retomar como iglesia esa tarea honorable que Dios nos ha dado de hacer discípulos. ¿Y qué más? En nuestras casas. Una de las cosas que se restauró para muchos fue su relación familiar en la pandemia. En otros casos se agravaron las cosas. Se descubren que las familias en casita encerrados tenían mucho más problemas porque no se conocían bien. Como estaban distraídos por el trabajo, no se conocían, empezaron a ver las falencias de los hijos. ¿Cuántos descubrieron falencias de sus hijos que tocaba trabajar? Y todo tiene que ver con discipulado. Por eso hoy les voy a hablar en Día de Familia y voy a compartir sobre el discipulado, un estilo de vida también dentro de nuestra familia. El discipulado, un estilo de vida. Me encantó esa foto. ¿Cuánto les parece linda esa foto, no? Y ojalá más zapaticos de esos, de la mitad. Ya los míos... Yo ya no puedo tomar una foto así con mis hijos porque los zapatos de ellos son más grandes que los míos. Pero bueno, muy bien, entonces el discipulado, un estilo de vida. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. ¿Cuántos tienen Biblia allá en su casa? Pueden poner el en el chat. Y vamos a ir de una vez a la palabra, vamos a ir, como dijo el dermatólogo, al grano. Muy bien, Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Lo voy a leer en dos versiones y después hacemos una oración. ¿Están listos los que están aquí adentro con nosotros en casa y los que están allá en su casa? ¿Listo? Muy bien, Mateo 22, 34 al 40. Voy a leerlo primero en Reina Valera. Y dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Wow. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo diciendo: ¿a quién? A Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora la voy a leer en Nueva Versión Internacional, versículo 34 de Mateo 22. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa y hace esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una noche especial donde nos reunimos en tu nombre, tanto presencial como virtualmente, creyendo en la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender un texto tan conocido, pero entender un poco más de qué se trata, Señor. Ayúdanos, por favor. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, ilumina nuestras vidas con tu palabra. Ella misma dice que lámpara a mis pies, tu palabra es, y lumbrera mi camino. Por eso ilumínanos, Señor. Ayúdanos a entender, Espíritu de Dios. Y mientras aún comparto tu palabra, si alguien viene con una necesidad, que tú la puedas suplir de paz, de restauración, de salud, porque para ti no hay nada imposible. Mientras escuchamos tu palabra, muchas cosas tú puedes hacer y harás seguramente como lo has hecho siempre. Eres el Dios bueno, el Dios de la Biblia, el Dios del libro, el Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y a ti oramos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Muy bien.
El discipulado, un estilo de vida. Aquí vemos el gran mandamiento. Ahora, antes de desglosar un poquito el tema, este gran mandamiento está en el Antiguo Testamento y dice que los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno de ellos, experto de la ley, le tendió una trampa preguntando: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante o el gran mandamiento? Ahora, ellos tenían grandes mandamientos. Posiblemente pudo haber contestado Jesús: guardarás el día de reposo, porque para ellos eso era muy importante. Pero Jesús fue muy intencional y citó algo llamado el Shema. De hecho, Jesús combina dos mandamientos: el que está en Deuteronomio 6, 4 al 6, y el que está en Levítico 19, 18. El primer gran mandamiento se conocía por los judíos como Shema o el Shema, y la confesión de la fe judía. De acuerdo a la ley rabínica, se recitaba día y noche. Y también después cita el de Levíticos, donde habla del prójimo. Qué interesante. Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. Ahora, miremos cómo dice en Deuteronomio y vamos a entrar más en el tema. Deuteronomio 6, lo quiero leer, versículo 13 en adelante. Lo voy a leer en versión Reina Valera. Oye pues, oh Israel. Ahí ya hay un mandamiento. ¿Cuál es? Oír. ¿Qué tan importante oír? De hecho, la Biblia dice, y Jesús cuando predicaba, la gente decía: el que tenga oídos, oiga, porque así se comienza, ¿cierto? Para poder crecer en la palabra. Oye pues, Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y bueno, ahí continúa el 4. Oye Israel, de nuevo, Dios, Jehová Dios es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué tremendo. Aquí vemos más cosas. Ahora, en este de Deuteronomio, él dice: amarás al Señor ¿con qué? Con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. ¿Y cómo dice Jesús? ¿Amarás al Señor con qué? No, ya Jesús dice con la mente. No te ni verá. Él dice con la mente, que podría ser el mismo corazón, porque para los judíos alma, corazón y mente lo mismo. Pero él está siendo intencional, porque la fe tiene razón. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que la fe lucha con la razón. No, señores, con toda tu mente. En fin, pero aquí, mirando el Shema, va más allá. Jesús comienza hablando del amor a Dios, y el que ama a Dios ama a su prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, vas a ser muy intencional en expresar la palabra de Dios en sus corazones. Si tú amas a tus hijos, los vas a levantar así. Amén. Muy bien, me voy a meter entonces más en el tema. ¿Qué es un discipulado? El discipulado es una relación comprometida por la cual, cierto, conectamos de corazón a corazón para crecer. Es un estilo de vida que debería ser de todo creyente desde la casa. Pero lamentablemente a nosotros se nos dividió la mente, nuestra mente se dividió muy griega, y empezamos como, no, pues como que enseñamos a los hijos en la iglesia y en otros ámbitos, pero no todo el tiempo. Miren, si ustedes van a la historia, uno de los mejores niños y los hogares más establecidos con respecto al temor de Dios y la honra a Dios es el pueblo hebreo. Antes del exilio, les voy a decir en la historia, antes del exilio, el pueblo judío, en la historia de ellos, más o menos del 586 al 587 antes de Cristo, antes del exilio, los profesores principales eran la misma tribu y la familia. Ellos eran los que enseñaban a los niños, y en especial los padres, y la educación se concentraba en los niños. Los hebreos fueron originalmente tribus nómadas. La formación incluía la participación directa en las diversas ocupaciones agrarias, o sea, todo el tiempo les estaban enseñando en la agricultura, en la fabricación de tiendas, herramientas y pesca. Todo el tiempo los padres enseñaban a sus hijos. El conocimiento fue transmitido a través de generación a partir de narrativas contadas durante la larga noche de hogueras, juntos en familia, conversaciones que eran poderosas. En el exilio, ¿qué pasó? Lo mismo. Jerusalén fue destruida por los babilonios entre el 586 y 587,
que estamos también en el mismo margen, y los hebreos deportados a Babilonia encontraron usos y costumbres desconocidas con ocasiones para aprender otras cosas. Sin embargo, la familia era todavía el primer centro de enseñanza en la tradición. Incluso durante los 70 años que duró el exilio, seguían enseñando a los niños. Ahora, hoy en día, hablando de discipulado en nuestras familias, eso se perdió. Una de las cosas que pudimos recuperar después de este año, muchos, fue el discipulado de nuestros hijos. El volver a enseñar a nuestros hijos. Le habíamos dado esa tarea a la iglesia, le habíamos dado esa tarea al colegio. Y en algunas ocasiones les he contado del comercial, no sé cuántos vieron ese comercial, tiene muchos años, de un niño que ve a la mamá robarse un billete. Se le cae a alguien en una fila un billete, en una fila de supermercado, se le cae al de adelante el billete y la mamá tapa el billete. Y el niño se da cuenta. Ella mira, el billete era del de adelante, ella mira y lo agarra. Y el comercial decía, su primera enseñanza. Después el niño está jugando canicas, aquí también se le dice canicas. Hombres, ¿cuántos jugaron canicas? ¿Y cuántos dijeron arañis, limpis, rebote y no pagan ni devuelvis? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cuántos? Dani, qué alegría verte. ¿Cierto? Jugábamos con todo eso. Arañis era para qué. Bueno, en fin, el niño está aprendiendo canicas y ve que la canica del amigo se va para un lado y él se para al lado de la canica y su amigo no está viendo y se la mete en el bolsillo, en el comercial. Y dice su primera práctica. Su primera enseñanza vio a su mamá robar, ahora su primera práctica, él se roba una canica y el comercial termina con un hombre muerto y una sábana encima y dice su última práctica. No se aprende en el colegio, no se aprende en la calle, se aprende en casa. Hay una tarea tan importante de discipular nuestras generaciones. Entonces, volviendo al texto, el Señor está dando una instrucción, enseñar a amar a la gente, ese gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo es nuestro próximo. Y ahí comienza nuestra familia. Conozco muy buenos cristianos que son tremendos predicadores y tremendos discipuladores en la iglesia, pero muy poco en sus casas. De hecho, en muchas ocasiones yo he cometido ese grave error. Recuerdo cuando estábamos pastoreando los jóvenes de Comunidad FCD Sur en Bogotá. Un día Nidia, yo llegué a mi reunión de jóvenes, poderoso, eso había como 30 jóvenes, muy lindos. Era pequeño el grupo, pero yo estaba feliz de ver que fueron, cantamos, yo dirigía la alabanza, imagínense cómo era eso, ¿cierto? Ellos, yo no sé por qué cantaban así, era su forma de levantar las manos. Bueno, y estábamos ahí, predicaba y llegué a la casa feliz. Y mi esposa me llama un día, me dice, ven, siéntate en la mesa. Y yo, hay problemas, cuéntame. Me dice, pastor, ¿será que usted puede darle una cita a esas ovejitas que tanto lo necesitan en casa, tus hijos, para que puedas compartir con ellos? Y yo la miré y le dije, ¿cómo atacan al siervo del Señor? El diablo es atrevido, hasta usa a la propia esposa de uno para hacer tropiezo. Yo vengo de servir al Señor. No estaba haciendo la tarea y en muchas ocasiones cometí ese error. Muy bien, la instrucción es tremenda de Jesús, tomada desde el Antiguo Testamento. Una instrucción de amar, pero también una instrucción de poder enseñar. De eso es el primer punto, la instrucción que el Señor da. Pero yo quiero ahora centrarme un poco en el problema, porque para uno escuchar las buenas noticias, tiene que entender que también hay malas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Y yo soy de los que he dicho, el evangelio son buenas noticias, no quiero escuchar malas noticias. Pero si no escuchamos las malas noticias, no pondremos atención a las buenas. Y las malas noticias es que el mundo se está fragmentando porque los hogares se están destruyendo. Aún dentro de la iglesia. Nuestros jóvenes están creciendo en la iglesia y se están apartando. ¿Qué está pasando? Pues entonces vamos a la problemática. El discipulado se ha seccionado. ¿Cómo así? Les voy a explicar. Esa es la problemática. Podemos pasar al segundo punto. La instrucción está clara, que es el amor a Dios y el amor a su palabra. El problema es que se descuidó y el discipulado se seccionó. Y voy a contar qué me pasó en la experiencia. Me es más fácil discipular a mi hijo de la misma manera que organizo mi oficina. ¿Cómo así?
Con los pastores y de aquí de la iglesia, en broma creamos una página, no voy a decir el nombre coloquial, lo voy a decir un poco más elegante porque puede sonar muy feo, y lo llamamos meticulosos.com. Esos somos los 3 pastores que estamos aquí trabajando. Porque usted puede ver al pastor Mauricio y saca un trapito para limpiar el computador, otro trapito para limpiar la mesa, otro trapito para limpiar el piso. Él es meticuloso. Yo también tengo mis cositas organizadas en mi oficina. Pastor Juanes, ni se diga, ese es el más meticuloso de todos. Ese sí es chochito. Esa era la palabra que no iba a decir. No, pero el profe y el maestro y el presidente de la página es Mauricio. Muy bien, todos meticulosos. Así empezamos nosotros también a seccionar todo en la vida, porque así nos enseñaron. ¿Por qué tanto cuidado? Porque la esencia del orden yace en tener un lugar para cada cosa. Y la productividad diaria depende mucho del acceso rápido y confiable a los elementos adecuados en el momento preciso. Cada cosa en su lugar. Ahora, las mujeres de esta oficina tienen una página y se llama teorganizo.com. ¿Cuántas mujeres quieren entrar a esa página? Que nos están diciendo todo, ¿por qué no haces? Límpiate, la barba, la camisa, salude, te organizo, hace esto, al otro, muy disimuladamente, ¿cierto? Teorganizo.com está en furor. Ahora, ese meticuloso.com y teorganizo.com está afectando el discipulado de nuestros hijos. Vuelvo y les digo, vuelvo a la parte de la sección y estar seccionada. Si dejo que esta pasión por el orden domine mi estrategia para nutrir a mis hijos, podría acabar en un cristianismo seccionado. ¿Cómo así? Voy a ir más allá. Siempre y cuando completo el tiempo por formal de lectura, oración y cantos con mis hijos en el devocional, pues me siento bien, ya todo está en su lugar. No dejamos que la actividad de diversión interfiera en una lectura seria bíblica, ni que las discusiones espirituales se pasen a otro tiempo del baño. Recuerda, cada cosa en su lugar. Devocional es devocional. Y seccionar, voy a ir más al punto, es este. A nuestros hijos los levantamos espiritualmente haciendo un devocional con una pequeña lectura bíblica, una oración, y se acabó la espiritualidad en la casa. Hasta el domingo. Que el domingo venimos a la iglesia y el niño todavía quiere escuchar. Eso confrontó mi vida, porque cuando mis niños eran chicos, yo encontré tantas cosas en mis hijos tan lindas que vi. Por ejemplo, Juan Carlos, mi hijo, le apasionaba servir al Señor tocando la batería, a tal punto que yo no le podía dar una batería, y él se la construyó inicialmente de madera. Y aunque yo me reía y muchos se rieron disimuladamente, mi hijo, ¿qué va a hacer con una batería de madera, con tarros y un pedazo de neumático? Un día me dijo: papi, yo hice esta batería y yo sé que no suena, pero sé cuál es el lugar de cada uno de los tones, le llaman ellos, ¿cierto? Los platos, y ahí voy escuchando música, y el día que la tenga, que tú me la puedas comprar, ya voy a saber tocar batería. Me impactó esa pasión. Sara escribía canciones para Dios. Le encontrábamos cuadernos. Andrés Felipe le encantaban, pero le encantaban las cartas bíblicas, se las sabía de memoria. Como las trivias que están poniendo en la página, cuánto las han hecho, ¿cierto? Bíblicas, y algunos pusieron cosas, pero bueno. Le encantaba. Mi hija María Mónica, servir con los niños en la iglesia. Mi hijo más apoyado ha sido Julián, el tercer hijo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos descubren que con el tiempo sus hijos pierden el gusto por las cosas de Dios y por servir a Dios? Seccionamos lo espiritual para ciertos espacios no más. ¿No les parece esto muy fuerte? Es obvio, escuchen bien, el peligro que conlleva pensar así. Si les hablamos a nuestros hijos de lo espiritual solo durante nuestras rutinas nocturnas o los domingos después de la iglesia, les estamos enseñando de forma gradual a limitar su fe a unas cuantas secciones pequeñas durante el día y la semana. Si les hablamos a nuestros hijos en esto, vamos a tener tan solo chicos con una mente dividida, donde piensan: yo soy espiritual en la iglesia y soy espiritual en el devocional, porque mi papá solo me ha enseñado a ser espiritual ahí, y mi mamá, pero el resto de tiempo no voy a ser tan espiritual. El problema aquí no radica en la práctica regular de un tiempo devocional en familia. Es sabio apartar tiempo cada día para adorar, orar y leer la Biblia en familia.
absolutamente, o sea, el devocional es válido. Sin embargo, esa misma diligencia que usamos para encontrar la mejor literatura devocional, debemos aplicarla para encontrar todos los días esas oportunidades de enseñanzas inesperadas, como lo hace el pueblo judío. Ellos cada momento estaban enseñando a sus hijos cuando iban a pescar. Me encanta leer los proverbios y voy a decir algo al final, pero imagínense un papá sentado diciéndole: hijo, mira la hormiga, trabaja todo el tiempo, y le enseñaba sobre el trabajo. Así lo dice la Biblia, todo el tiempo enseñándoles, todo el día, enseñanzas inesperadas. El llamado que Dios hace a discipular a mi hijo y a nuestros hijos y a nuestras familias es mucho más amplio que lo que podamos lograr unos minutos de adoración en un devocional. La Escritura presenta un enfoque para discipular que abarca todo y se resiste al seccionamiento. Moisés y los proverbios nos muestra el discipulado de todos los días, y ya les voy a hablar de eso. ¿Cuál es el problema entonces más complejo? Que también los adultos cristianos nos dejamos seccionar nuestra mente y no hemos madurado. Esta es una generación que se niega a crecer. Aún nosotros los adultos. De esto hablé una vez y quiero repetirlo. Hace relativamente poco tiempo era generalmente aceptada la vida del hombre dividida en dos etapas: niño y adulto. Esa, y bíblicamente es niño y adulto. Y les decía que el apóstol Pablo nos deja ese pensamiento claro. Él dice en 1 Corintios 3, ahora vamos a leer, dice: cuando yo era, hay otra parte, sí, en 1 Corintios habla también esto: cuando yo era niño hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy hombre, que soy grande, y no habla de adolescente, no habla de nada de eso. Aunque se entendía que un joven de 13 años para ellos era un niño o un hombre pasando la adultez, no debía asumir responsabilidades de uno de 20, pero sí estaba en un proceso de formación como adulto. O sea, para la Biblia y en el Antiguo Testamento se era un niño o adulto, y así se crecía y así se enseñaba. No nos enseñaron a seccionar aún las edades de la gente. En 1904, escuchen, el educador y psicólogo Stanley Hall publicó el primer tratado que se conoce hasta la fecha y que señala la adolescencia como una etapa particular del desarrollo humano, que se encuentra justo en medio de estas dos etapas, donde el muchacho no es ni una cosa ni la otra. No es ni una cosa ni la otra. Por otra parte, y debido a sus creencias evolucionistas, Hall también enseñó que cada generación debería ser superior a la anterior y consecuentemente experimentar un rompimiento con las generaciones que le preceden. O sea, no hay una honra generacional, ni siquiera en la iglesia. Honrar lo que mi papá y mi mamá hicieron, no lo valoramos. De hecho, como no les enseñamos bien a la luz de la palabra, nuestros jóvenes crecen diciendo: mi papá y mi mamá son retrógrados. Yo sé más que mi papá. Porque no hay alguien más orgulloso que un joven. Bueno, todos somos orgullosos, pero los jóvenes, de ahí salió el dicho de muchos papás: le va a enseñar a su papá a ser hijos. Yo le decía eso a mis hijos, me decían: no papi, 5, no nos va a hacer, eres el campeón. Bueno, gloria a Dios. Lo que esto significa en palabras más sencillas es que la rebeldía parece que hoy en día es el destino de la juventud, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Como alguien ha señalado, se supone que esta es una parte natural y positiva del desarrollo humano. Lo otro, alrededor de esa misma época, Hall publicó un estudio donde fueron aprobados un conjunto de leyes para proteger a los niños del trabajo duro. Buenísimo. Y de ser sometidos, buenísimo. Y gracias al Señor, la educación escolar vino a ser obligatoria. Estas leyes fueron uno de los grandes avances de la civilización occidental. Pero escuchen, lamentablemente esto contribuyó a que los muchachos fueran asumiendo cada vez menos responsabilidades. Ese es el problema. No les enseñamos a la luz de la palabra a nuestros hijos qué es ser responsable, y se han convertido cada vez más en consumidores pasivos. Un problema que se fue agudizando en la medida que el mundo comenzaba a girar alrededor de los adolescentes consumistas. Piensan por un momento en la industria del entretenimiento, el cine, música, televisión, los videojuegos y todo esto. Como dicen los españoles, los videojuegos. La mayoría de estas cosas giran en torno a la preferencia de un público adolescente. Hay una percepción generalizada de que los años de la adolescencia son una especie de vacaciones. ¿Se han notado? Antes de entrar a la siguiente etapa en la que debemos comenzar a actuar como adultos responsables. Escuchen, el asunto se ha complicado todavía más por el surgimiento de una nueva categoría. Se llaman los adultecentes. Los adultecentes, o en inglés kidult,
Adultescentes son esos que se niegan a crecer, que siendo ya adultos todavía se dejan barba grande, calvos y andan de jean. Es una extraña mezcla de muchacho y de adulto al mismo tiempo. En un artículo de la revista Time se describe a los adolescentes como hombres o mujeres hechos y derechos que todavía viven con sus padres, visten, hablan y festean como cuando eran adolescentes, saltando de trabajo en trabajo y de cita en cita amorosa, divirtiéndose para dirigirse al parecer a ningún lado. Se trata de una generación que se resiste a crecer. La versión de mi época era la versión bombril. ¿No se les decían los bombril? Hay un hombre llamado Terry, de apellido Blair. Terry Blair, no mentira, es Terry Apter, pero pareciera que fuera Terry Blair. Terry Apter, psicóloga, es una mujer, de la Universidad de Cambridge, los describe como adultos que se quedan en el umbral a la puerta de la adultez sin atravesarla. Si la adolescencia es una edad para divertirse, ¿por qué no extenderla lo más que podamos? Dejémoslos que disfruten, qué pecado, tan solo tiene 45 años, bebé. ¿Por qué tenemos que concluir arbitrariamente el terminar el bachillerato al cumplir los 20 años de edad? Por supuesto, esta mentalidad ha tenido y está teniendo un fuerte impacto en la iglesia de nuestra generación, sobre todo en los ministerios de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto con el que comenzamos. La problemática de la iglesia es que también se departamentalizó. Ya no es un cuerpo, sino ahora se dividen en departamentos para poder suplir la necesidad e intereses de cada uno. Otra vez organizamos departamento de esto, departamento de esto, departamento de esto, departamento de esto. Ya claro, no tengo ningún problema con que hayan grupos, ¿cierto?, de edades específicas para crecer, eso está bien. Pero el énfasis de la iglesia debe estar en la integración de todos los que componen esa comunidad, no en la segregación. Dios diseñó la iglesia que funcione como familia, y las familias no funcionan segregadas en grupos de interés. Nuestros jóvenes y niños necesitan aprender las escrituras. Necesitamos volver al principio, y eso es la solución. Ya tenemos el problema bien claro detectado. El problema es de madurez. Mire, yo les quiero leer un texto, y eso está pasando con la iglesia. Qué cosa tan tremenda. Como la iglesia no levantamos bien a los creyentes en el discipulado, tenemos creyentes de 40, 50 años que se enojan como adolescentes. La iglesia les debe, el mundo les debe, los pastores les deben, los papás les deben, Dios les debe, pero no maduramos. Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 3, habla de tres tipos de personas. Habla del hombre espiritual, habla del hombre natural y habla del hombre carnal. ¿Cuál es el hombre espiritual? Aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús y su vida es guiada y se conoce por el Espíritu Santo porque camina bajo el fruto. Aunque no esté completamente lleno del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, uno ve que es una persona que está creciendo. ¿Cuál es el natural? El natural es aquel que no percibe las cosas de Dios. Dice la Biblia que a él le parece todo locura. Y vamos a encontrar gente en nuestra familia que por tú venir a una iglesia te dicen loco. Y es más, te están diciendo que cuando traes el camarote para la casa, para la iglesia, que mantienes allá metido. De eso que hay pandemia. Pero, ¿qué es carnal? Carnal es un amigo, el mexicano. Entonces, ¿qué carnal? ¿Sí? ¿No? ¿No han escuchado las novelas mexicanas? Entonces, ¿qué? Él es mi carnal. Vamos, cuate. El carnal, todos pensamos que es aquella persona y nos enseñaron eso, que va a una iglesia, pero se echa sus chorros. Y se vuelve una nada un fin de semana. Entonces le decimos carnal. Bueno, es probable, pero yo pregunto, ¿cuántos batallan con la carne? Levanten la mano los que aquí batallan con la carne. A ver, quiero ver cuántos batallan con la carne. ¿Por qué batallan? No, pastores, que me sirven muy poquita carne en el almuerzo y batalla. A mi hermano le dice, no, estamos hablando de nosotros, ¿cierto? La carne, todos batallamos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿seríamos todos carnales? Pues seguramente sí. ¿Cómo clasificamos si uno es más carnal y otro menos? A veces porque se tomó unos tragos, o porque hizo otra cosa, o estamos viendo qué hacen y qué dejan de hacer.
Pero la Biblia me aclaró quién es el carnal. Primera de Corintios 3, voy a leerles para ir a la solución porque el tiempo se ha ido, ustedes hablan mucho. Primera de Corintios 3 dice, versículo 1: yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, órale, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no sois capaces, ni todavía son capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis según los humanos, el modo humano? Diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Comunidad de Fe, y ahora yo soy de aquí, y yo soy de aquí, y lero, lero, candelero. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Que esa nos aclara el tema. Habla de espiritual y de carnal. Dice así: yo, hermano, no puedo dirigir a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Ahora entendemos más. A la luz de la Biblia, un carnal es un inmaduro. Y sigo leyendo. ¿Por qué inmaduro? Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya en ustedes características del inmaduro: celos, contiendas y supermercados. Contiendas y disensiones. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Cuando afirman, yo sigo a Pablo y yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando como criterios humanos? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién es Pedro? Tan solo servidores y ya tendrán su recompensa. Hemos dejado de discipular una generación que, aún siendo adulta, sigue siendo inmadura, permitiendo que sus corazones se llenen de celos, de envidias, comentarios de corrillo. Yo no voy a decir que no tengamos problemas unos con otros. La Biblia dice que el hierro con el hierro se saca chispitas, ¿cierto? Pero necesitamos entender que alguien que crece realmente como un discípulo de Jesús va madurando en su vida. Y saben que los problemas toca enfrentarlos y nos ayudan a crecer. Si fueran por juicio de unos a otros, muchos no estaríamos sirviendo al Señor. Porque el hecho de tú ser un líder, un pastor, estás en el objetivo del enemigo y de muchas personas que van a encontrar tus pies de barro. Porque no estoy diciendo que no cometamos errores, no estoy diciendo que es un ataque del enemigo, como le estaba diciendo que Nidia, ay, me está atacando el enemigo porque me dice pastorea a tus hijos. No, seguramente hay los errores, pero el maduro no deja que los celos ni las contiendas crezcan en su corazón. Ese es el problema. Bueno, terminemos entonces la prédica. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. La solución, antes de la conclusión, ¿cuál es la solución? Moisés instruyó a los padres de Israel que hablaran del Señor a sus hijos continuamente, entretejiendo cuidadosamente discusiones espirituales en medio de las actividades diarias. Y les repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a levantar, queridos, una nueva generación que ame al Señor, su palabra y su presencia, porque es una generación tan emotiva. Y yo soy un convencido que Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios sana, y Dios libera, y Dios restaura, pero tenemos que madurar. Y no tan solo centrar la vida cristiana en algunos sentimientos, porque por sentimiento la gente se va a una iglesia. Porque siento que ya no me aman, siento que ya no me valoran, siento que ya Dios no está, ya no se me erizan los brazos, las piernas, los pelos, ya no tengo el pelómetro prendido. Entonces yo siento y necesitamos levantar una generación que no solo sienta, sino que sepa lo que dice la palabra de Dios. Por eso se ha perdido el discipulado en las iglesias. Nos gusta el evangelismo, ojalá que se llenen las iglesias, pero mientras unos llegan por la puerta adelante, muchos, 10, 100 y 1000 se están yendo por atrás porque no hay discipulado. Moisés está dando la solución ahí. Los padres no pueden separar la instrucción bíblica del ritmo natural. Juan C. ¿Me ayudas, hijo, porfa? Los padres no podían separar la instrucción bíblica del ritmo natural en el día, ni aislar un pequeño tiempo devocional antes de dormir. Moisés tenía la visión de un discipulado de andar y enseñar en medio de los eventos diarios de la vida.
Voy a poner un ejemplo terminando. Libro de Proverbios. Usted lee un proverbio y a veces no va a encontrar tanta estructura. Por ejemplo, el capítulo 10 de Proverbios. Un versículo puede estar hablando acerca de la sabiduría, escuchando la instrucción. Y mientras se está hablando de eso, después salta la integridad en el versículo 9. Y después en el versículo 10 vuelve y habla de la sabiduría. Y hay un versículo que habla sobre la diligencia y el hombre perezoso. Y después viene otro versículo que habla sobre la enseñanza y el de la lengua. ¡Qué tremendo! Todo el tiempo, dice las escrituras. Los proverbios presentan a un padre que camina y habla con sus hijos usando una forma creativa. Los ejemplos de la vida diaria para instruir en el camino de la sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 6:6. Mira, dice el padre perspicaz, ve cuán duro trabaja la hormiga sin que nadie la motive. Les dije ahora eso. O el pasar cerca de un soldado, el padre le dice: he aquí un hombre fuerte y valiente, pero el que guarda su lengua incluso es más poderoso que él. Enseñando a su hijo, pasando al lado de un soldado, dice: mire, este es un hombre fuerte y valiente, pero hijo, el que llega a refrenar su lengua será más fuerte que este. Todo el tiempo enseñando. Este padre no espera que lleguen los 15 minutos del devocional. Este padre no está esperando que llegue el domingo y que vuelvan a abrir iglesia infantil para discipular a los niños. Este padre sabe que nuestros hijos, así sean niños o jóvenes, se discipulan en la verdad de la palabra y les modelamos esa palabra. Hemos dejado perder nuestra generación en sus resabios quizás, porque saben, se cansaron del papá meticuloso y de la mamá organizadora todo el tiempo. Teorganizo.com todo el tiempo, y esto es así y tú haces esto, y se cansaron de normas. Nuestra generación necesita una evidencia de la verdad de Dios en sus corazones. Conclusión. Por lo tanto, estoy seguro de que en medida que nos llenamos de la Escritura, con la dulce presencia del Espíritu Santo, permitimos que Dios amplíe nuestra visión del discipulado para que abarque el día completo. Nuestra capacidad de percibir y apoyarnos en estas oportunidades se convertirá en el curso natural de nuestras vidas. Como resultado, nuestros hijos hallarán una fe que lo penetra todo y a un Salvador que realmente lo cambia todo, y no solamente a la hora de dormir. Volvamos, iglesia, a la Escritura. Volvamos a creer al Señor. Volvamos a modelar. Rescatemos la familia con la ayuda de Dios. Él es el Salvador, indudablemente, pero Él nos dejó una directriz para... Yo estoy en esa tarea con mis hijos. Yo oro porque quiero volverlos a ver servir, y no me voy a rendir. Es más, creo que voy a componer una canción: no me rendiré. Solo se me vino a la mente porque ya se me iba a salir una lágrima. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman su palabra? Queridos casados que van a tener hijos, Dios se las está poniendo de una manera muy especial, porque los está preparando para lo que viene. Quiero verlos, aquellos que tienen sus niños pequeños. Quisiera verlos, yo no puedo, pero Dios sí, sentados explicándole: el niño lo pica una hormiga, mi amor, eso duele, pero mira, la Biblia dice... wow, pa, qué tremendo. Y vamos a levantar una generación diferente, y no esperar el devocional, porque realmente el altar familiar para muchos se convirtió en un aburrimiento. Los niños son así: ya va a terminar. Oraciones de 1 hora, hermano, por la comida. ¿Han visto el video? El papá orando por la comida 1 hora, orando por el África, por la comida de los niños del África, orando por el que sembró el arroz, el campesino, orando por todo, y el niño así con un ojito cerrado de 4 añitos metiendo la mano en la comida. Amén. Esto es más que algunos momentos. El discipulado es una vida, un estilo de vida. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, dale un aplauso al Señor. Hay oportunidad. Me alegra ver a muchos con sus hijos acá. De verdad, Dani, me alegra volverte a ver. Qué alegría, eres un gran... Recuerdo, te conocí. Bueno, a pasarme a mi estatura no es muy difícil, ni a tus papás. Pero qué bueno que estés acá, escuchando la palabra como lo han hecho tus hermanitas. Te bendigo. Y cada joven que está acá, qué alegría verlos. Qué alegría ver a estos jóvenes levantándose para el Señor y estas lindas familias. Amén.
Yo también felicito a los que están en casa y ojalá estén sentados con sus hijos y podamos no solo seccionar, sino decir a nuestros hijos: vamos a hacer la tarea bien, los vamos a discipular en el Señor. Amén.